Bolivia, Estados Unidos, los edificios eran así inmensos. Nueva York, inmensos. Asia, en Asia, mi hermano, en una parte no había lluvia, sino había sequía. Mi hermano, también pude ver a otros países. Bolivia también estaba, se notaba de allá en el cielo, mi hermano. Después de ver eso, me dijo: hija, mi pueblo se está corrompiendo. Muchos, hija, ya no me quieren servir. Muchos quieren mirar al mundo, me decía. Yo dije: Señor, ¿pero por qué? Me decía: estas señales vendrán. Habrá mucha confusión. Habrá, me decía, antes de mi venida. Cuando mi venida esté cerca, me decía, muchos, iglesia contra iglesia se mirarán. Me decía, entre hermanos se mirarán. Mucho mi pueblo se corromperá. Pero lo que no sabrán, me decía, es que mi venida está ese instante. Yo voy a estar viniendo, me decía, en el día menos pensado, me decía. A su nombre. Después de eso me dijo: hija, yo quiero que todos los países se levanten. Bolivia, cuando me mencionó Bolivia, mi hermano, Bolivia se notaba ahí. Desde lo alto podía ver toda la ciudad de Bolivia. Estaba, mi hermano, había muchos que adoraban, mi hermano. Había varios cristianos que oraban en su casa y el Señor se alegraba y decía: hija, yo quiero ese tipo de siervos, yo quiero ese tipo de hijos que estén velando, que estén orando, me decía. Bolivia tiene que velar, Bolivia tiene que orar, no solo por ellos, sino también por otros países. Yo quiero unión en Bolivia, me decía, unión entre pastores, unión entre mis hijos. Pero hija, en Bolivia, entre pastores ahora se están mirando, me decía. Yo no sé nada de eso, pero el Señor me decía así: yo no quiero ese tipo, yo quiero unión. Por eso digo en mi palabra: ayudaos unos a los otros, dice. Me decía de esa manera. Y muchos también había duros de corazón. Y el Señor se ponía a llorar. Lloraba y me decía: yo no quiero ese tipo de personas. Yo quiero adoradores en espíritu y en verdad, decía. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién está aquí? Mi hermano, después de eso me dijo: pero hija, si ellos se humillan ante mí, todos sus problemas serán escuchados, me decía, serán arreglados. Yo escucho la oración eficaz, pero la oración dura, eso no me agrada. Yo quiero que me pidan, pero me pidan de todo corazón, decía. Y muchos de Bolivia me pidieron. Y ahora yo les voy a arreglar sus problemas. Yo voy a resolver todo. Yo voy a sanar enfermos, decía. Su nombre. ¿Quién vive? Me decía: hija, llegó el gran avivamiento a Bolivia, me decía. Llegó el avivamiento, a su nombre. Habrá muchos, me decía. Dale palmas al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Me decía, hija, yo levantaré a Bolivia, levantaré más y más. Habrá muchos jóvenes, profetas, evangelistas, me decía. Yo los voy a escoger, ancianos que verán en sueños, soñarán, me decía. También me dijo: jóvenes verán visiones, así me decía. Niños también, me decía. Su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién está aquí? ¿Cuántos creen que Cristo vive? Dale palmas al Rey de Reyes. Santo Señor y gracias. Me decía de esa manera. Luego después, en ese instante, me habló: mi hermano, tal vez usted no conoce, pero yo digo gracias, Señor, por haberme dado esa oportunidad de conocerla. Me decía: hija, yo quiero que le des un mensaje a mi hija.
yo lo he escogido para eso, me decía. A mi hija mencionó su nombre, me dijo Verónica, me decía, yo le he dado esa producción, pero ahora yo quiero que ella se levante, yo quiero que venga a mí, que siga trabajando, me decía, yo le voy a levantar, no importa lo que digan de ella, no importa lo que murmure, no importa lo que critique, yo estaré con ella, me decía, yo estoy con ella. Dile que no tema, dile que no desmaye, porque yo estoy con ella, me decía su nombre. También me decía, hija, me habló otra vez de la pastora Benita. Muchas veces, hay veces, mi hija quiere sentirse sola, pero yo estoy con ella, me decía. No debe sentirse sola, me decía. Deben orar todos, me decía, me hablaba de este pueblo. Deben orar, me decía su nombre. Tienen que orar sin cesar, me decía. Luego después me habló del pastor Natalio. Me decía, él quiere levantar, pero yo quiero humildad en él. Y después yo haré el resto. Yo levantaré, me decía. Yo traeré a muchos de mis hijos, me decía su nombre. Yo multiplicaré su descendencia, me decía. Yo utilizaré, me decía. Yo utilizaré ese mi hijo, me decía. A todos los que les he puesto, no importa si viene la prueba, no importa si viene la lucha, deben seguir adelante, decía. Pase lo que pase, venga lo que venga, porque la recompensa está allá en los cielos, a su nombre. Después de eso, mi hermano, me habló de Perú. Y ahí estaba, me mostró todo Perú. Estaba Lima, Arequipa, Juliaca, estaba todo tipo de lugares ahí, ciudades que estaban. Mi hermano me dijo, yo quiero que Perú se humille ante mí. Yo quiero que ellos se humillen, me decía. Me habló por Ilave, me decía, yo quiero que el pueblo de Ilave se humille. No quiero orgullo en ellos, no quiero tampoco miramientos. Yo quiero que haya humildad y yo haré maravillas con ellos, decía. Me decía de esa manera. Pero ahora, hija, me decía, me hizo ver Ilave estaba corrompido. Me decía, hija, muchos de mis hijos están mirándose entre sí. Y yo no quiero eso, me decía. Después de eso me habló de Juliaca. Me dijo, hija, Juliaca se está corrompiendo. Yo le decía, pero Señor, ¿por qué se están corrompiendo? Y la alabanza, me decía, muchos de ellos, en vez de danzar para mí, están ya bailando, están utilizando ropas decorosas, me decía. Yo no quiero eso, me decía. Yo quiero humildad, adoradores en espíritu y en verdad, decía. Me decía, yo quiero que dejen de corromperse. Y si es que se humillan, yo haré el resto, decía el Señor, a su nombre. Luego después mencionó Arequipa. Me dijo, hija, yo quiero que de la misma manera ese lugar se arrepientan de esa misma manera. Yo no quiero que haya orgullo, vanagloria. Yo no quiero, decía eso. Yo busco adoradores en espíritu y en verdad, me decía. Yo quiero su corazón. No quiero plata, yo no quiero carro, yo no quiero nada. Lo único que quiero es su corazón, me decía. Y yo levanto a los que están de todo corazón, me decía su nombre. Después de eso me mencionó, me mostró en la ciudad de Cusco. Mi hermano me decía, Cusco tiene que seguir adelante, pero se quieren enfriar, me decía. No deben enfriarse, sino tienen que perseverar, porque mi venida está cerca. También me decía, levantaré niños
levantaré ancianos, levantaré adultos, me decía el Señor. A su nombre, ¿quién vive? Después de eso, mi hermano, dije: Señor, gracias. Me volvió a mencionar Cochabamba. Ahí estaba mi hermano Cochabamba. Pero mi hermano me dijo: hija, muchos mis hijos de Cochabamba quieren y tienen orgullo. Muchos quieren mirarse entre sí, quieren corromperse, pero yo no quiero eso, me decía. Yo quiero humildad, yo quiero que ellos se humillen ante mí y el resto haré, yo decía. Yo sanaré ese pueblo, yo sanaré ese lugar, me decía. Así como voy a sanar La Paz, así voy a sanar también, decía, Cochabamba. Así voy a sanar ese lugar y voy a levantar más, me decía. Y habrá muchos misterios, me decía. Y la gente, mi hermano, se sorprenderá, me decía. A su nombre. Pero lo más triste, después de decirme todo eso, el Señor se puso a llorar. Yo no entendía por qué lloraba. Me dijo: hija, yo voy a hacer todo esto, pero aún así no se van a dar cuenta, me decía. Pero aún así sí que van a querer ir al mundo, me decía. Y yo no quiero eso, me decía. A su nombre. Después de eso me habló de ministerios de alabanza. Me dijo: hija, muchos de mis hijos ministros de alabanza están imitando al mundo. Yo no quiero, me decía. No me agrada, imitadores del mundo, no me agrada. Luego después dije: pero Señor, ¿qué tipo de alabanzas? Pero me dijo: hija, mis alabanzas son bienvenidas, pero la música, me decía, hay muchos que están sacando tipo guayno, me decía. Yo no quiero eso, porque eso es del mundo. Yo he dado por algo un talento. El que viene a mí, me decía, yo le doy un don, yo utilizo su mente, me decía. Yo no quiero imitadores del mundo, me decía. A su nombre. ¿Quién vive? Me dijo: hija, muchos de mis hijos están preparando la apostasía, me decía. ¿Qué es la apostasía? Aquellos que imitan al mundo, aquellos que hacen tipo mundo las músicas. No sé si usted habrá escuchado, y ahora ya hay rock cristiano, salsa cristiana, merengue cristiana, reggaetón cristiano, folclore cristiano, todo cristiano, mi hermano. Hasta en otros países, mi hermano, se veía, hasta allá había discotecas cristianas, mi hermano. El Señor, viendo eso, lloraba, y yo veía eso. Después por sí me salían las lágrimas. ¿Cómo es posible que haya una discoteca cristiana? Tanto así, el Señor me decía: en mi palabra digo que habrán esas señales, la apostasía. Muchos practicarán, me decía, y yo no quiero eso. Mediante eso vendrán falsos, me decía, falsos cristianos, falsos profetas. Y muchos de mis hijos que están yendo a lo correcto, muchos de ellos caerán mediante eso, me decía. A su nombre. Tenga mucho cuidado, amigo, amiga que me escucha. Tenga mucho cuidado en escuchar esas salsas o esos rock cristianos. Mi hermano, no había sido agradable delante del Señor. Al Señor no le había agradado imitar lo que es del mundo, mi hermano. Usted no sé si se habrá dado cuenta. El rock viene del abismo. El rock había sido satánico. Todo eso había sido satánico. Imagínate, mi hermano, que un cristiano imita lo que es satánico. Eso, mi hermano, no debe haberme decía. A su nombre. Después de eso me decía: hija, muchos ministerios también se están corrompiendo. Y yo no quiero eso, me decía, porque en esto, me decía, en mi palabra escribo, bien claro está escrito, que no quiero adoradores del labio, sino quiero adoradores en espíritu y en verdad.
decía, a su nombre. Mi hermano, el Señor quiere humildad, paciencia, mansedumbre. Me decía, hija, ahora yo quiero que tú seas así. Yo decía, voy a hacer, pero decía, Señor, no puedo olvidar rápido. Pero me decía, ¿dónde está tu fe? Al igual que usted le dice, mi hermano, había varios de Estados Unidos, había de Argentina, que oraban por sanidad, que oraban, mi hermano. Había paralíticos, mi hermano. También había personas que tenían cáncer, también había personas que tenían próstata, había, mi hermano, personas que tenían aquí en el estómago, la colerida, tumores, mi hermano. Había muchos que rogaban y decían, Señor, sanidad, sana, me decía. Pero mi hermano, el Señor escuchaba a otros, pero a otros no escuchaba, puesto que estos hermanos decían, pero ¿será que es cierto Dios sanará? ¿Será que estaré sana? Pero mi hermano, Dios no escuchaba a esas personas. Dios escuchaba al que tenía fe, al que decía, hoy voy a ser sano y sano y sano. A ellos escuchaba y verdaderamente, hermano, la sanidad venía y ellos eran sanos. Paralíticos se levantaba, mi hermano, a su nombre. ¿Quién vive? Me decía, hija, diles ahora a mi pueblo que la sanidad lo doy yo. Pero hija, me decía, yo quiero que tengan fe, yo no quiero que duden. Me decía, mi hermano, había varios cristianos de Bolivia, de Perú, que estaban orando, que decían, Señor, no tengo economía, me falta la plata. Muchos rogaban por eso y el Señor les escuchaba. Pero mi hermano, habían hermanos ociosos, aquellos que nunca habían diezmado, aquellos que nunca habían ofrendado. Mi hermano, ellos no podían recibir bendición porque habían robado al Señor. El Señor me decía, ellos me han robado, pero hija, mira cómo me pide bendición, bendición me pide, pero ellos me han robado, me decía, a su nombre. Pero también había hermanos, había cristianos que, mi hermano, ofrendaban, diezmaban. Pero mi hermano, de todo corazón, aunque tenían solamente unos 40 pesos en Bolivia, apenas para una cosa, allá en Perú, aquellos que tenían un sol, ya no tenían más, pero ellos decían, no me interesa, voy a seguir dando al Señor, no importa, pasaré hambre, decía. Pero el Señor, a ellos les miraba con agrado, y mi hermano, su bendición derramaba, mi hermano, y por sí su economía había, mi hermano, a su nombre. Después de eso, había otros cristianos que estaban pidiendo por problemas del banco. Había varios que oraban, todos escuchaban ya y decían, Señor, tengo deuda, el banco, no puedo pagar. Pero mi hermano, el Señor le escuchó a él, a esa persona. ¿Sabe por qué? Porque él ponía toda su fe. Decía, Señor, estoy contigo, tú me ayudarás. Y decía, yo no temo a nadie, te voy a seguir sirviendo. Y mi hermano, su problema del banco se solucionaba. Pero esa persona no se daba cuenta. El Señor dijo, vaya a solucionar, mandó un ángel, vaya a solucionar eso, porque a mi hijo me alaba, me adora en espíritu y en verdad, decía, a su nombre. Después de eso, mi hermano, cuando me mostró así, me dijo, hija, yo quiero su corazón humilde y también fe, esperanza en mí, decía. Él decía, y yo haré el resto, decía, porque para mí nada es imposible, decía su nombre.
Después de eso, el Señor me llevó al trono blanco. Y en el trono blanco, mi hermano, entré a ese lugar y me dijo: hija, ven. Yo me avancé y dije: sí, Señor. Después de eso me dijo: ahora, hija, yo te voy a dar talentos. Talentos, me decía, dones para mis escogidos de este lugar, me decía. Pero me decía: hija, ahora extiéndeme tu mano, me decía. Y luego después yo extendí mis dos manos. Y después de eso me dijo: hija, yo te doy, ahora te he escogido por profeta a las naciones. Ahora vas a profetizar. Me dijo: tus ojos no serán tus ojos sino mis ojos. Tu boca no será tu boca sino mi boca. Tus manos no serán tus manos sino mi mano, me decía. Al igual que utilizo a muchos, me decía, a su nombre. Después de eso me decía: hija, también te he escogido por ministra. Tú vas a ministrar ahora, me decía, con la alabanza. Tienes que seguir, me decía, pero alábame en espíritu y en verdad, decía su nombre. Después de eso me dijo: también te he escogido por evangelista, maestra, me decía, tienes que evangelizar con la alabanza, con mi palabra y con el testimonio tienes que llevar, me decía. Así como quiero que lleven aquellos que les traje a este lugar. Hija, me decía, muchos les he traído. Yo quiero que también ellos lleven de la misma manera mi testimonio. Predique